Los montes Apalaches no son solamente una cadena montañosa antigua, son una especie de archivo vivo, un lugar donde la niebla se queda demasiado tiempo entre los árboles, donde los pueblos parecen haber aprendido a no preguntar demasiado y donde muchas historias no nacieron como leyendas, sino como advertencias. Y esto es justamente lo que hace que esta zona sea tan inquietante, porque cuando hablamos de los Apalaches no estamos hablando únicamente de criaturas extrañas o luces en el cielo. Estamos hablando de familias enteras que aseguraron haber vivido algo imposible, de pueblos donde los reportes se multiplicaron durante semanas, de expedientes policiales, de periódicos antiguos, de juicios, de tragedias reales y de fenómenos, aunque algunas personas intentaron explicar, nunca terminaron de encajar del todo. Hoy vamos a hablar de 5 casos reales registrados en la región de los Montes Apalaches y sus alrededores culturales. Luces que aparecen en montañas de Carolina del Norte, una familia atormentada durante años en Tennessee, una mujer asesinada en West Virginia, cuyo caso llegó a juicio por una supuesta aparición, una criatura vista después de una luz en el cielo en Flatwoods, y finalmente el caso más famoso de todos, el Mothman de Point Pleasant. Y lo más interesante de todo esto es que estos casos no se sienten iguales. Algunos parecen fantasmas, otros parecen críptidos, otros parecen advertencias, otros parecen errores de percepción. Pero cuando los juntas, aparece una pregunta incómoda. ¿Por qué tantos fenómenos extraños se concentran justamente en estas montañas? Antes de empezar, hay que dejar algo claro. Cuando digo casos reales, no estoy diciendo que cada explicación paranormal esté comprobada. Me refiero a casos con historia registrada, fechas, lugares concretos, testigos, documentos, prensa o tradición local fuerte. Es decir, no son simples cuentos inventados para internet. Muchos de estos relatos existen desde antes de que las redes sociales pudieran deformarlos. Y eso es importante, porque el estilo de este canal no es decirte esto pasó y punto. La idea es revisar qué se dijo, qué se registró, qué explicación se intentó dar y qué parte sigue quedando rara. Vamos a empezar con un caso que parece más tranquilo que los demás, pero que tiene algo profundamente inquietante. Porque no hay una criatura caminando entre los árboles, no hay una voz hablando desde una habitación, no hay una persecución, solo hay luces. Luces que aparecen e intentó explicar, pero que aún así se quedaron dentro del folclore como si hubiera algo ahí que se negara a apagarse. El primer caso nos lleva a Carolina del Norte, cerca de Brown Mountain, en una zona próxima a Linville Gorge. Ahí, desde hace más de un siglo, se habla de unas luces extrañas que aparecen sobre la montaña o en sus alrededores. Algunas personas las describen como puntos luminosos que flotan, otras como esferas que se mueven lentamente, otras como destellos que aparecen y desaparecen en la distancia. Y lo curioso es que la historia no nació ayer. Las referencias publicadas más antiguas sobre las Brown Mountain Lights aparecen alrededor de 1910 y 1912, justo en una época en la que la electricidad, los trenes y los automóviles empezaban a cambiar la manera en que la gente veía la noche en esa región. Y aquí ya aparece el primer detalle interesante, porque si uno escucha luces en una montaña, la explicación más cómoda sería decir, bueno, eran faros de autos, trenes, reflejos, incendios, algún fenómeno atmosférico. Y de hecho, eso fue exactamente lo que muchas investigaciones propusieron. En 1922, George R. Mansfield, un científico del Servicio Geológico de Estados Unidos, estudió el fenómeno y concluyó que muchas de esas luces podían explicarse por trenes, faros de automóviles y fuegos vistos desde cierta distancia. Incluso NSpedia resume que el Servicio Geológico sugirió la refracción de luces de trenes o autos en el valle como una explicación posible, mientras que otras teorías hablaron de electricidad estática o relatos folclóricos locales. Hasta ahí, uno podría cerrar el caso, decir resuelto. Eran luces humanas. Pero el problema con las Brown Mountain Lights es que el fenómeno no desapareció del imaginario local.
y no desapareció porque, para mucha gente, la explicación no cubría todas las experiencias. Hay personas que aseguran haber visto luces en momentos donde no había tráfico visible. Otras hablan de movimientos demasiado erráticos para ser un tren. Otras mencionan colores y trayectorias que no parecen encajar con una luz fija en el horizonte. Y aquí es donde el caso empieza a moverse en ese terreno incómodo entre lo perfectamente explicable y lo que la gente jura haber visto con sus propios ojos. La zona ayuda mucho a que el relato crezca. Brown Mountain no es una montaña aislada en el sentido absoluto, pero sí está rodeada por un paisaje que tiene algo especial. Hay miradores, valles, carreteras, bosques densos y una profundidad visual que puede engañar al ojo. En la noche, una luz lejana puede parecer mucho más cercana. Un tren puede parecer suspendido. Un auto puede transformarse en una esfera si la atmósfera lo distorsiona. Pero al mismo tiempo, y esto es lo que mantiene vivo el misterio, el propio paisaje permite que algo se oculte. Es el tipo de lugar donde una luz puede aparecer durante unos segundos y luego desaparecer detrás de una elevación, dejando a la persona con la sensación de que vio algo que no tenía que estar ahí. Hay una parte del folclore que intenta llevar estas luces mucho más atrás en el tiempo. Algunas versiones hablan de espíritus indígenas, de guerreros buscando a sus seres queridos, de almas perdidas, de soldados, de tragedias antiguas. Pero aquí hay que tener cuidado. Muchas de esas historias parecen haber sido agregadas después, cuando el fenómeno ya era famoso. Y esto pasa mucho con los misterios regionales. Primero aparece un hecho raro, después aparece la explicación técnica, y luego llega el folclore a llenar el espacio emocional que la ciencia no cubre. Porque la ciencia puede decirte de dónde viene una luz, pero no siempre te quita la sensación de haber visto algo vivo moviéndose en la oscuridad. Y fíjense en algo, este caso es muy distinto a los otros que veremos más adelante, pero establece una regla importante de los Apalaches: el entorno participa, no es un simple fondo. La montaña, la niebla, la distancia, la humedad y la oscuridad son parte del fenómeno. La gente no ve estas luces en una avenida iluminada, las ve desde miradores, caminos rurales, zonas elevadas, lugares donde el silencio hace que cualquier punto brillante parezca tener intención. Y esa palabra es importante, intención, porque muchos testigos no dicen solamente vi una luz, dicen se movía como si supiera a dónde iba. Con los años, incluso se instalaron cámaras para estudiar el fenómeno. Appalachian State University llegó a colocar cámaras de baja luminosidad apuntando hacia Brown Mountain y Linville Gorge. Y según los datos citados en registros del caso, para 2014 habían acumulado miles de horas de observación sin capturar luces inexplicables. Eso debería cerrar el tema para mucha gente. Pero en la tradición popular no lo cerró, y esa es la parte que más me interesa, porque cuando un fenómeno se estudia, se explica parcialmente, y aún así sobrevive, significa que ya no estamos hablando solo de luces. Estamos hablando de una experiencia cultural, de una montaña que la gente aprendió a mirar esperando que algo aparezca, y quizá las Brown Mountain Lights son solo eso, luces lejanas, autos, trenes, fuegos, atmósfera. Puede ser, pero también puede ser que justamente ahí esté lo inquietante. Que el misterio no siempre necesita una criatura, a veces basta con una luz en el lugar equivocado, a la hora equivocada, moviéndose de una manera que tu cabeza no logra aceptar. Porque en los Apalaches, muchas veces el miedo no empieza cuando ves algo claramente. Empieza cuando ves algo lo suficiente como para saber que no vas a poder explicarlo bien después. El segundo caso nos lleva a Tennessee, a una historia mucho más oscura, mucho más familiar y mucho más incómoda. Porque aquí no hablamos de luces lejanas, aquí hablamos de una casa, una familia, una voz, golpes, ataques, una presencia que, según la leyenda, no solo se manifestaba, sino que hablaba, insultaba, cantaba,
predecía cosas y parecía tener una fijación directa con ciertos miembros de la familia. Estoy hablando de la Bell Witch, probablemente una de las historias sobrenaturales más famosas del sur de Estados Unidos. El caso se centra en la familia Bell, en la zona de Adams, Tennessee, en Robertson County. John Bell y Lucy Bell se habían instalado allí a principios del siglo XIX, en una época en la que esa región todavía tenía mucho de frontera rural. La leyenda principal dice que entre 1817 y 1821 la familia fue acosada por una entidad invisible que podía hablar, afectar objetos, golpear a personas y manifestarse de diferentes maneras. La Tennessee Encyclopedia ubica la historia en Adams y la reconoce como uno de los relatos fantasmales más famosos del estado, con un marcador histórico en la zona. El Tennessee State Museum también resume que, según la tradición, John Bell y su familia fueron hostigados por una entidad invisible entre 1817 y 1821. Pero lo que hace especial a la Bell Witch no es solamente que sea un caso antiguo. Lo que la hace especial es la cantidad de capas que tiene. Al principio, según las versiones más conocidas, John Bell habría visto un animal extraño en su propiedad, algo parecido a un perro o una criatura imposible de identificar. Después, empezaron los ruidos en la casa, golpes en las paredes, sonidos como si alguien arañara, sábanas que se movían, objetos que desaparecían o cambiaban de lugar. Y luego vino la voz. Una voz que al principio era débil, casi un murmullo, pero que después empezó a escucharse con claridad. Y aquí es donde el relato cambia de una casa embrujada común a algo más inquietante, porque la entidad no era silenciosa. Hablaba con la familia, respondía preguntas, se burlaba, insultaba, cantaba himnos, repetía sermones religiosos y, según algunas versiones, decía ser Kate, asociada con una vecina llamada Kate Batts, aunque esta parte pertenece más al desarrollo posterior de la leyenda que a una prueba concreta. La tradición moderna suele llamarla Kate, pero el caso es más complejo que un simple fantasma con nombre. La actividad parecía concentrarse especialmente en Betsy Bell, la hija menor, y en su padre John Bell. A Betsy, según los relatos, la entidad la golpeaba, la pellizcaba, le tiraba del cabello y la acosaba de manera constante. Y a John Bell, la presencia parecía odiarlo de una forma mucho más profunda. Con el tiempo, John empezó a sufrir una enfermedad extraña, episodios de debilidad, problemas para tragar, movimientos involuntarios, pérdida de control. Y en algunas versiones, la entidad incluso se atribuye su muerte. Este punto es delicado porque estamos mezclando historia, tradición 94 titulado An Authenticated History of the Famous Bell Witch. El problema es que ese libro aparece décadas después de los supuestos hechos. Entonces, aunque es fundamental para entender cómo se formó la leyenda, no puede tratarse como si fuera una grabación directa de 1817. Y esto es importante porque cuando trabajamos casos así, no conviene exagerar. Lo inquietante no está en decir todo pasó exactamente así. Lo inquietante está en que la historia sobrevivió durante generaciones, con suficientes detalles como para convertirse en una de las leyendas más persistentes de Tennessee. Hay otro elemento que siempre aparece cuando se habla de la Bell Witch, Andrew Jackson. Según una versión muy popular, Jackson habría ido con algunos hombres a investigar el caso antes de convertirse en presidente de Estados Unidos y la entidad los habría asustado hasta hacerlos marcharse. Pero aquí viene la parte incómoda para la leyenda. Investigadores escépticos como Benjamin Radford y Brian Dunning han señalado que no hay evidencia sólida de que Andrew Jackson realmente visitara la casa de los Bell y que sus movimientos históricos estaban bastante documentados. Entonces, ¿por qué esa historia sigue apareciendo? Porque le da peso mítico al caso. Si una figura como Jackson fue y salió huyendo, entonces el fenómeno se vuelve más grande que una simple familia. Pero aunque quitemos a Andrew Jackson, el caso no pierde fuerza, porque lo central
no es si un político famoso estuvo ahí. Lo central es la idea de una presencia que invade la intimidad de una familia durante años, y eso es mucho más perturbador que una aparición rápida en un bosque. En Brown Mountain, el testigo ve una luz y se va. En la Bell Witch, la familia no puede irse tan fácilmente. La casa es el escenario. La noche se repite, los golpes vuelven, la voz regresa. Y cada día, la familia tiene que vivir con la posibilidad de que algo invisible decida hablar. Hay explicaciones racionales posibles. Algunas personas dicen que pudo haber sido una mezcla de histeria colectiva, conflictos familiares, enfermedades malinterpretadas, bromas, ventriloquía o incluso una forma temprana de fenómeno poltergeist entendido desde la psicología. Otros ven el caso como un reflejo de tensiones sociales de la frontera. Religión, aislamiento, miedo, propiedad, reputación, violencia doméstica simbólica. Y la verdad es que algunas de estas explicaciones tienen sentido. Una familia aislada, en una época donde la medicina era limitada y la superstición formaba parte de la vida cotidiana, podía interpretar ruidos, enfermedades y conflictos de una manera sobrenatural. Pero el problema es que la Bell Witch no se comporta como un simple malentendido en la memoria local. Se comporta como una herida que la región decidió conservar. Adams, Tennessee, todavía vive con esa historia. La cueva y la granja asociadas a la leyenda siguen siendo visitadas, y el sitio oficial de Bell Witch Cave and Farm presenta el lugar como un sitio histórico de Tennessee relacionado con la leyenda. Es decir, estamos frente a un fenómeno que ya no es solamente un relato, es identidad local. Y aquí aparece una pregunta interesante. ¿Qué hace que una historia de embrujo dure más de 200 años? No puede ser solo el susto. Los sustos se olvidan. Tiene que haber algo más. En el caso de la Bell Witch, quizá lo que permanece es la idea de que una casa puede volverse enemiga, de que una voz invisible puede conocer tus debilidades, de que algo que no puedes ver puede entrar en tu vida cotidiana y desgastarte hasta que ya no sabes si el terror viene de afuera o de la propia familia. Y esto conecta muy bien con el ambiente de los Apalaches, porque muchas leyendas de esta región no funcionan como monstruos que aparecen una vez. Funcionan como presencias que se quedan. La montaña se queda, la niebla se queda. La casa se queda, la voz se queda, y cuando algo se queda demasiado tiempo, deja de ser una aparición y se vuelve parte del lugar. El tercer caso nos lleva de Tennessee a West Virginia, y aquí entramos en una historia completamente diferente. No es un críptido, no es una luz, no es una criatura con ojos rojos, es un caso de asesinato. Un caso judicial, una muerte que al principio fue tomada como natural, pero que después cambió por completo cuando la madre de la víctima aseguró que su hija muerta se le había aparecido para decirle la verdad. Estoy hablando de la Greenbrier Ghost, el fantasma de Greenbrier. Este caso ocurrió en Greenbrier County, West Virginia, en 1897. La víctima fue Elva Sona Hister Shue, conocida simplemente como Sona. Según los registros históricos del caso, Sona fue encontrada muerta en su casa el 23 de enero de 1897. Al principio, la muerte fue atribuida a causas naturales, concretamente a problemas relacionados con el corazón, pero después la situación cambió cuando su madre, Mary Jane Hister, afirmó que el espíritu de su hija se le apareció y le reveló que había sido asesinada por su esposo, Edward Tribling Trout Shue. Y aquí hay que detenerse, porque este caso es impresionante no solo por la parte paranormal, sino por lo que pasó después. Mary Jane no se quedó simplemente con la aparición como una experiencia privada. Fue a hablar con el fiscal del condado. Y lo más curioso es que el fiscal no descartó su historia de inmediato. No necesariamente porque creyera en fantasmas, sino porque había otros detalles que ya resultaban sospechosos. El esposo de Sona había actuado de manera extraña durante el examen del cuerpo.
aparentemente impidiendo una revisión completa. Y cuando las autoridades ordenaron exhumar el cadáver, la autopsia reveló algo brutal. El cuello de Sona estaba roto y la tráquea aplastada, evidencia compatible con estrangulamiento. Esto cambia todo, porque si la madre solo hubiera dicho «vi el fantasma de mi hija», el caso habría quedado como una historia familiar. Pero la autopsia confirmó que la muerte no había sido natural. Entonces, la pregunta deja de ser ¿existen los fantasmas? Y se vuelve mucho más inquietante. ¿Cómo supo Mary Jane lo que había pasado? ¿Fue una aparición? ¿Fue intuición materna? ¿Había observado detalles en el funeral? ¿Sospechaba del esposo desde antes? ¿Escuchó algo que luego transformó en una visión? El caso queda atrapado en esa zona donde una explicación racional es posible, pero no alcanza para borrar el impacto de la historia. Durante el juicio contra Traut Shue, Mary Jane Hister llegó a declarar sobre la supuesta aparición. Y aunque el tribunal no condenó al acusado porque un fantasma lo dijo, la historia de la aparición formó parte del ambiente del caso. El jurado finalmente condenó a Shue por el asesinato de Sona, y esto convirtió a la Greenbrier Ghost en una de las historias más famosas de Estados Unidos, donde una supuesta comunicación desde el más allá terminó relacionada con una condena real. Ahora, fíjense en el tipo de terror que tenemos aquí. No hay nada visualmente espectacular, no hay una criatura saliendo de un bosque. El miedo está en la habitación de una madre que asegura que su hija vuelve de la muerte para contarle cómo murió. Y eso, de alguna forma, es más fuerte, porque toca algo muy profundo, la idea de que los muertos no descansan cuando la verdad queda enterrada con ellos. La historia de Sona también tiene un elemento social muy fuerte. En esa época, la vida de muchas mujeres dentro del matrimonio podía quedar encerrada detrás de las paredes de una casa. Si una mujer moría, especialmente en una zona rural, la explicación del esposo podía tener demasiado peso. Y si el médico no revisaba con cuidado, si el cuerpo se enterraba rápido, si la familia aceptaba la versión oficial, el crimen podía desaparecer. Pero aquí no desapareció, y la figura que impidió ese cierre fue la madre, no un detective, no un periodista, una madre convencida de que su hija no se había ido en paz. Las explicaciones racionales existen. Mary Jane pudo haber notado marcas, rigidez extraña, la actitud excesivamente controladora del esposo durante el funeral. Pudo haber interpretado todo eso como una certeza y luego expresarlo mediante una visión. También pudo haber usado la historia del fantasma para forzar a las autoridades a revisar un caso que de otra manera habrían cerrado. Y si fue así, eso no le quita fuerza, al contrario, la vuelve una historia sobre cómo, en un mundo donde no siempre escuchaban a las mujeres, una madre necesitó decir: «Mi hija volvió de la muerte», para que alguien le prestara atención. Pero también está la otra posibilidad, la que mantiene viva la leyenda, que Mary Jane realmente haya visto algo, que Sona de alguna forma haya regresado, que la muerte violenta haya dejado una grieta, y que esa grieta haya sido suficiente para que la verdad saliera. Lo más interesante de la Greenbrier Ghost es que, a diferencia de otros casos paranormales, aquí el resultado fue concreto. Hubo una exhumación, hubo una autopsia, hubo un juicio, hubo una condena, y eso hace que el caso se sienta diferente. No estamos hablando de un testigo que vio una sombra y luego se fue a su casa. Estamos hablando de una aparición que, según la tradición, movió un proceso legal. Y en West Virginia, dentro de esa cultura montañosa donde la familia, el aislamiento, la religión y la muerte están tan presentes, este caso encontró el terreno perfecto para quedarse, porque en los Apalaches la muerte nunca parece estar completamente lejos. Está en los cementerios pequeños, en los caminos rurales, en las casas viejas, en los relatos de abuelos, en los nombres que se repiten, y la Greenbrier Ghost funciona como una advertencia muy clara. Hay verdades que no se quedan enterradas.
El cuarto caso nos lleva a uno de los episodios más famosos de West Virginia, el monstruo de Flatwoods. Y aquí cambiamos de registro por completo. Ya no estamos en una casa embrujada ni en un juicio. Estamos en 1952, en plena época de luces en el cielo, miedo nuclear, reportes de platillos voladores y una cultura estadounidense obsesionada con lo que podía venir desde arriba. El caso ocurrió el 12 de septiembre de 1952 en Flatwoods, un pequeño pueblo de Braxton County, West Virginia. Esa noche, alrededor de las 7:15, varios niños dijeron haber visto una luz brillante cruzar el cielo y aparentemente caer en una colina cercana, en una propiedad rural. Los hermanos Edward y Fred May, junto con su amigo Tommy Heyer, avisaron a Kathleen May, madre de los dos primeros. Luego, un grupo integrado por Kathleen, varios chicos y Eugene Lemon, un joven miembro de la Guardia Nacional de West Virginia, subió hacia la zona para investigar. Y aquí es donde el caso se vuelve extraño, porque si todo hubiera terminado en una luz en el cielo, probablemente se habría archivado como un meteoro. De hecho, esa noche se observaron meteoros en varios estados, incluyendo Maryland, Pensilvania y West Virginia, lo que alimenta la explicación racional de que el objeto brillante fue simplemente un meteoro. Pero el grupo no solo dijo haber visto una luz, dijeron haber visto una figura. Según los relatos, al llegar a la cima de la colina percibieron un olor fuerte, irritante, una especie de niebla o vapor desagradable. Luego vieron una luz roja pulsante. Eugene Lemon apuntó con su linterna y por un instante apareció la forma que haría famoso al caso. Una figura alta, descrita en algunas versiones como de unos 10 pies, con una cara redonda o rojiza, una especie de capucha o forma de haz de picas alrededor de la cabeza, ojos brillantes y un cuerpo oscuro. Algunas versiones dicen que la criatura hizo un sonido como un siseo y se movió o se deslizó hacia ellos, provocando que el grupo huyera colina abajo. Y esto es lo que hace que Flatwoods sea tan poderoso como historia. No fue un encuentro largo, no hubo comunicación, no hubo persecución extendida, no hubo una criatura atacando casas. Fue una visión breve, intensa y confusa. Pero esa brevedad es justamente lo que la vuelve creíble para algunas personas, porque muchos encuentros extraños no duran minutos, duran segundos. El cerebro recibe información incompleta, trata de completarla, falla, y después el testigo se queda con una imagen imposible de borrar. Después del encuentro, algunos miembros del grupo reportaron náuseas o malestar, y varias versiones hablan de irritación causada por el olor o la niebla. El sheriff local investigó el sitio, aunque no encontró a la criatura ni pruebas concluyentes. Con el tiempo, el caso llegó a la prensa nacional y se convirtió en una de las leyendas más famosas de West Virginia. La propia localidad de Flatwoods terminó adoptando la figura como parte de su identidad turística y actualmente existe un museo dedicado al monstruo en Braxton County. Ahora vamos con las explicaciones. La versión escéptica más conocida dice que la luz del cielo fue un meteoro y que la criatura pudo haber sido una lechuza o búho, posiblemente una barred owl, posada en un árbol, vista en condiciones de miedo, oscuridad y confusión. Joe Nickel, del Committee for Skeptical Inquiry, analizó el caso y sostuvo que los detalles de la criatura podían coincidir con un búho observado en un contexto de ansiedad elevada. Y honestamente, esta explicación tiene puntos fuertes. Un búho puede tener ojos reflectantes, puede hacer sonidos inquietantes, puede parecer más grande si está en una rama y la luz lo golpea desde abajo. La forma de sus alas o del plumaje puede parecer una silueta extraña. Y si el grupo ya venía sugestionado por haber visto algo caer del cielo, el miedo pudo haber convertido una escena natural en una imagen monstruosa. Pero aquí aparece el problema de siempre. La explicación racional puede cubrir muchas cosas, pero no necesariamente cubre la experiencia completa, porque los testigos no recordaron simplemente un pájaro, recordaron una presencia enorme,
un olor irritante, una sensación física, una forma que no encajaba. Y aunque la memoria puede deformar, el caso no se volvió famoso solo porque un niño dijo haber visto algo. Se volvió famoso porque había varios testigos, porque había un adulto, porque estaba Eugene Lemon, porque hubo prensa, porque hubo una investigación local y porque el relato encajó perfectamente con el miedo de la época. En 1952, Estados Unidos estaba en un momento muy particular. La Guerra Fría, las pruebas nucleares, los avistamientos de platillos voladores, el miedo a lo desconocido, todo eso formaba parte del ambiente. Entonces, una luz en el cielo seguida de una figura extraña en una colina no era simplemente una anécdota rural. Era combustible para una imaginación nacional que ya estaba mirando hacia arriba con miedo. Flatwoods no nació en el vacío, nació en una época donde la gente sentía que algo podía caer del cielo en cualquier momento. Pero más allá de los ovnis, lo que me interesa de Flatwoods es que la criatura no actúa como un extraterrestre clásico. No aterriza, no toma muestras, no habla, no entra en una nave. Simplemente aparece. Como si la luz del cielo hubiera abierto una escena y esa figura estuviera ahí, en medio del bosque, sin necesidad de explicar nada. Eso la acerca más al folclore apalache que a la ciencia ficción, porque en los Apalaches muchas presencias no vienen a comunicarse, vienen a ser vistas y después desaparecen. Con el tiempo, el monstruo de Flatwoods se volvió una imagen icónica: la cabeza en forma de haz de picas, los ojos brillantes, el cuerpo rígido, casi metálico. Pero detrás de esa imagen pop hay algo más sencillo y más inquietante. Un grupo de personas subiendo una colina porque creen que algo cayó del cielo y bajando aterradas porque creen que encontraron algo que no debía estar ahí. Y quizá fue un búho, quizá fue un meteoro, quizá fue miedo. Pero incluso si fue todo eso, el caso sigue siendo importante porque muestra cómo nacen las leyendas modernas. No siempre nacen de una mentira. A veces nacen de una percepción real, incompleta y aterradora, que luego el tiempo convierte en símbolo. Y ahora llegamos al quinto caso, el más famoso, el más cinematográfico, el más conectado con tragedia. Un caso que no solo habla de una criatura, sino de un pueblo entero entrando en una especie de tensión colectiva durante más de un año. El Mothman de Point Pleasant. Todo empieza en Point Pleasant, West Virginia, en noviembre de 1966. La zona ya tenía el ambiente perfecto para un caso extraño. Ríos, carreteras, espacios industriales viejos y especialmente el área conocida como The Area, un antiguo complejo de municiones de la Segunda Guerra Mundial, lleno de estructuras abandonadas, caminos oscuros y vegetación creciendo sobre lo que alguna vez fue infraestructura militar. Según la West Virginia Encyclopedia, los avistamientos persistentes del Mothman comenzaron en noviembre de 1966 y se concentraron alrededor de Point Pleasant, especialmente cerca de la antigua planta de municiones conocida como TNT. El reporte más famoso ocurrió el 15 de noviembre de 1966. Dos parejas jóvenes, Roger y Linda Scarberry, y Steve y Mary Mallette, dijeron a la policía que habían visto una criatura grande, oscura, con ojos rojos brillantes cerca del área TNT. Según los relatos, la figura estaba junto al camino y luego lo siguió mientras escapaban en auto volando cerca del vehículo. El primer reporte de prensa apareció al día siguiente en el Point Pleasant Register, con un título que ya parecía no saber cómo nombrar lo ocurrido: Couples See Man-Sized Bird. Creature. Something. Ese título es perfecto porque resume el caso entero. ¿Era un pájaro? ¿Una criatura? ¿Algo? Nadie parecía tener una palabra cómoda, y eso es lo más importante. Los testigos no dijeron simplemente «vimos un monstruo». Intentaron describir algo que no encajaba. Una figura del tamaño de un hombre
con alas, ojos rojos, capacidad de volar y una presencia que causaba terror. La policía recibió el reporte y en los días y semanas siguientes empezaron a aparecer más avistamientos. Según la West Virginia Encyclopedia, los reportes de una gran criatura alada con ojos rojos llegaron a sumar 26 durante aproximadamente un año. Y aquí el caso cambia de un encuentro aislado a un fenómeno local. La gente empezó a hablar. Algunos aseguraban haber visto algo sobre campos abiertos, otros cerca de caminos, otros en la zona industrial. También se mezclaron relatos de luces extrañas, llamadas telefónicas raras, interferencias, hombres misteriosos, sensaciones de vigilancia. Muchas de estas capas fueron popularizadas después por John Keel en su libro The Mothman Prophecies, publicado en 1975, donde conectó los avistamientos con otros fenómenos paranormales y con la tragedia que vendría después. Y esa tragedia ocurrió el 15 de diciembre de 1967. El Silver Bridge, que conectaba Point Pleasant, West Virginia, con Gallipolis, Ohio, colapsó durante la hora pico. Murieron 46 personas. La causa oficial fue una falla estructural. Una pequeña grieta en uno de los eybars de la cadena de suspensión provocó el colapso y la falta de redundancia estructural permitió que la falla se propagara. La American Society of Civil Engineers resume que la tragedia causó 46 muertes y estuvo relacionada con esa grieta en un elemento de suspensión. Después del colapso, los avistamientos del Mothman prácticamente se detuvieron. Y ahí nació la conexión más famosa. La idea de que el Mothman no era una criatura cualquiera, sino un presagio. Algo que apareció antes de una tragedia, observó al pueblo durante más de un año y desapareció cuando la tragedia finalmente ocurrió. Ahora, racionalmente, hay muchas cosas que separar. El colapso del Silver Bridge tiene una explicación técnica. No necesitamos al Mothman para explicar por qué el puente cayó. La investigación estructural ya ofrece una causa concreta, pero eso no elimina la coincidencia temporal. Y las coincidencias temporales son peligrosas porque la mente humana está diseñada para unir puntos. Si algo extraño ocurre durante meses y luego sucede una tragedia enorme, la gente va a conectar ambas cosas, aunque no haya una relación causal. Las explicaciones racionales para el Mothman incluyen aves mal identificadas, como grullas, garzas o búhos grandes. El sheriff George Johnson llegó a considerar que algunos avistamientos podían deberse a una garza grande, y otros escépticos han hablado de grullas canadienses fuera de su zona habitual o aves nocturnas con ojos reflectantes. Y otra vez, esta explicación tiene sentido en parte. Un ave grande vista de noche, con luces de auto reflejadas en los ojos, en una zona abandonada y con testigos asustados, puede convertirse en algo mucho más grande dentro de la memoria. Pero el problema con el Mothman es que no se trata solamente de una forma, es el comportamiento. Los testigos hablaron de una criatura que seguía autos, que volaba sin moverse como un ave normal, que aparecía en lugares específicos, que observaba. Y sobre todo, el problema es el efecto psicológico. Point Pleasant no recordó al Mothman como un animal confundido. Lo recordó como una presencia que llegó, se instaló en el miedo colectivo y luego se fue. Hay algo muy apalache en esa idea del presagio. En muchas culturas rurales, ciertos animales o apariciones no son vistos como causas de la muerte, sino como señales: un pájaro golpeando la ventana, un perro aullando de cierta manera, una luz sobre una montaña, una figura junto al camino. No necesariamente hacen que algo malo ocurra, pero anuncian que el mundo ya cambió. Y el Mothman funciona exactamente así. No necesita tirar el puente, solo necesita aparecer antes. Y si lo miramos desde esa perspectiva, el caso se vuelve mucho más inquietante. Porque una criatura que ataca puede ser enfrentada. Una criatura que anuncia no. Si el Mothman era un presagio, entonces su terror no está en sus alas ni en sus ojos rojos. Está en la pregunta:
¿Qué estaba mirando? ¿A quién estaba esperando? ¿Por qué Point Pleasant? ¿Por qué desapareció después? Hoy, Point Pleasant abrazó la leyenda. Hay festival, museo, estatua, turismo. El Mothman se volvió marca cultural. Pero eso no borra el origen. Detrás de la estatua hay reportes policiales, gente asustada, una zona abandonada, un periódico tratando de describir un pájaro del tamaño de un hombre y un puente que cayó con 46 personas encima. Y esa mezcla de folclore y tragedia real es lo que hace que el Mothman sea tan difícil de tratar como simple entretenimiento. Porque sí, podemos decir que fue un ave, podemos decir que fue pánico colectivo, podemos decir que John Keel y la cultura popular agrandaron todo. Pero también tenemos que reconocer que el caso no se volvió inmortal por casualidad. Se volvió inmortal porque tocó un nervio muy profundo. La idea de que a veces los pueblos sienten la tragedia antes de entenderla. Y ahora, si juntamos los 5 casos, aparece algo muy interesante. Brown Mountain nos habla de luces que se niegan a ser solamente luces. La Bell Witch nos habla de una presencia que entra en una casa y convierte la vida familiar en una persecución invisible. La Greenbrier Ghost nos habla de una muerta, que según su madre vuelve para denunciar su asesinato. Flatbush nos habla de una luz en el cielo y una figura imposible en una colina. Y Mothman nos habla de una criatura que parece aparecer justo antes de una tragedia. No son historias iguales, pero todas tienen algo en común. El lugar importa, la montaña, la casa rural, el condado aislado, la carretera, el puente, el bosque, el valle. Ninguna de estas historias funcionaría igual en un espacio moderno, iluminado y lleno de gente. Necesitan distancia, necesitan silencio, necesitan zonas donde el testigo pueda preguntarse si de verdad vio lo que vio. Y los Apalaches ofrecen eso como pocos lugares. También hay otro patrón. En casi todos estos casos, la explicación racional existe, pero no satisface emocionalmente. Brown Mountain puede ser trenes y autos. Flatbush puede ser un meteoro y un búho. Mothman puede ser una garza o una grulla. La Bell Witch puede ser tradición oral deformada. La Greenbrier Ghost puede ser intuición, sospecha y presión social. Pero aún así, cada caso deja un resto, y ese resto es el misterio. No necesariamente porque la explicación sea falsa, sino porque la experiencia humana es más compleja que la explicación. Porque una cosa es explicarle a un grupo de personas por qué todos huyeron convencidos de haber visto algo imposible. Una cosa es decir que una madre sospechaba del esposo de su hija. Otra cosa es explicar por qué necesitó decir que su hija muerta se le apareció para que el caso se abriera. Y una cosa es decir que el Silver Bridge cayó por una falla estructural. Otra cosa es explicarle a Point Pleasant por qué durante meses sintieron que algo estaba sobrevolando el pueblo antes de la tragedia. Quizá eso es lo que hace tan poderosos a los Apalaches dentro del terror y el misterio. No es solo que haya leyendas. Es que esas leyendas se apoyan en lugares reales, en muertes reales, en periódicos reales, en familias reales, en montañas reales, y cuando el misterio tiene un pie en la realidad, se vuelve mucho más difícil de sacar de la cabeza, así que la pregunta queda abierta. De estos 5 casos, ¿cuál te parece más inquietante? Las luces de Brown Mountain, porque todavía aparecen como una señal perdida entre las montañas, la Bell Witch, porque convierte una casa familiar en un lugar imposible de habitar, la Greenbrier Ghost, porque mezcla asesinato, justicia y una supuesta aparición, el monstruo de Flatwoods, porque parece el cruce perfecto entre críptido, ovni y folclore rural, o el Mothman, porque no parece venir a atacar, sino a advertir. Déjame tu teoría en los comentarios, porque de verdad quiero saber qué piensan ustedes. Y también quiero saber algo más. Si los montes Apalaches guardan tantas historias parecidas, ¿estamos viendo casos aislados? ¿O estamos viendo distintas formas de un mismo fenómeno que todavía no entendemos?